Cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar de diseño de investigación en la investigación cualitativa. Es importante aclarar acá que cada diseño de investigación cualitativa aborda la realidad desde perspectivas únicas, destacándose en ciertas características específicas como lo son orígenes, fases, instrumentos de recolección, análisis de datos. Eh, Vamos a hablar de la etnografía, que nos habla más sobre cómo yo la puedo o cómo yo hago ese diseño para un estudio cultural. La etnografía virtual, que se enfoca en la cultura virtual o digital. Em, las teorías fundamentadas que se adaptan o se construyen teorías inductivas, ¿sí? La investigación-acción que se orienta a la intervención práctica, el estudio de caso que nos permite, válgase la redundancia, estudiar casos particulares, y la fenomenología que nos permite buscar o comprender la esencia subjetiva de las experiencias humanas, ¿sí? Entonces vamos a enfocarnos en cada una de ellas y vamos a hablar un poco sobre cuál es su origen, instrumentos, análisis y la recolección de datos. ¿Listo? Entonces, la etnografía tiene sus raíces en la antropología y la sociología y se destaca la inmersión en contextos culturales. La fase se inicia con la inmersión en el campo, observación al participante y entrevistas, permitiendo una comprensión profunda de la cultura estudiada. Los instrumentos de recolección, las entrevistas, la observación al participante y las notas de campo para capturar datos contextuales. Y el análisis de datos se enfoca en la codificación, triangulación y presentación detallada de los resultados. Este tipo de diseño es muy útil en contextos culturales, como por ejemplo entender o interpretar cómo se comportan ciertas comunidades específicas. Una comunidad indígena, un caso particular, ¿sí? Sus prácticas y sus tradiciones, o sea, cómo ellos manejan todo este tema, cómo se comprende, qué valor tiene para ellos agregado en esa cultura específica que estamos trabajando. ¿Mm? La etnografía virtual, pues, es una adaptación de la etnografía. Ese es su origen, pero su origen es más enfocado hacia lo digital, hacia las comunidades digitales, hacia los entornos virtuales y permite explorar la cultura digital. ¿Sí? Eh, Sus fases no varían en mucho a la etnografía, pues incluye la entrada al mundo virtual, pero se pueden aceptar capturas de pantallas y entrevistas virtuales ajustándose a la naturaleza digital del contexto. Los instrumentos de recolección se vale la captura de pantalla, las entrevistas virtuales y el análisis de contenido digital para obtener datos específicos del entorno digital. Eh, Sus análisis de datos está enfocado en la codificación digital y análisis de redes sociales y comparaciones específicas en el entorno virtual, pues nos interesa saber cómo se comporta la comunidad en ese ámbito. Es muy utilizado cuando tenemos comunidades en línea, como por ejemplo foros, blogs de participación y demás, o lo que hoy llamamos en vivos, que lo tenemos muy frecuentemente, entonces nos es útil en esa parte. Teoría fundamentada, sus orígenes están más desarrollados por Husserl y se extiende a otros filósofos que quizás quisieron ellos desarrollar más esa parte. Generan teorías inductivas a partir de los datos. Las fases incluyen codificaciones abiertas, axial codificación abierta y axial, perdón, y selección teórica, destacando un proceso iterativo y comparativo. Los instrumentos de recolección utilizan entrevistas semiestructuradas, destacando un proceso iterativo y comparativo. Los instrumentos de recolección
utiliza entrevistas semiestructuradas, observación y revisión de documentos para recopilar datos. Y los análisis de datos se centran en la codificación para desarrollar teorías desde cero, integrando datos de manera sistemática. Mm, es muy útil, en este caso lo podemos desarrollar mucho o lo podemos implementar cuando se quieren desarrollar teorías a partir de datos empíricos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues nos sirve mucho. Mm, investigación-acción, su origen es más psicológico, bueno, o se origina por la psicología de la educación y es influenciada por Lewin en un enfoque en la intervención práctica. Significa que nosotros queremos que esto que vayamos a hacer en la investigación-acción tenga un resultado específico y se logre mejorar algo. Fases: identificación del problema y planificación, implementación y reflexión, orientadas a la resolución práctica de problemas sociales. Y los instrumentos de recolección: utiliza entrevistas, observación al participante y encuestas para obtener información relevante. El análisis de datos involucra análisis cualitativo, reflexión y ajuste con un énfasis de la evaluación y de la efectividad de la intervención. Se utiliza en situaciones muy prácticas. Realmente, por ejemplo, para mejoras académicas, para el rendimiento académico, se puede utilizar esta investigación-acción, donde podemos nosotros implementar cambios en modelos de evaluación, en modelos de planificación y demás, para ver si obtenemos un resultado favorable o no favorable. Estudio de caso se originó en la psicología y la educación, igual que el de investigación-acción, expandiéndose a diversas disciplinas como el enfoque de la exploración detallada de casos específicos. Y entonces acá ya tenemos nosotros que tienen pronto un poquito más de ramitas y es, oiga, nos vamos a enfocar en algunos casos específicos y sobre eso vamos a iniciar a estudiar caso a caso. ¿Qué fases tiene? Influye la definición de caso, el diseño de recopilación y análisis y presentación, destacando la profundidad de la exploración. Significa que vamos a definir los casos específicos a estudiar, vamos a hacer una recopilación de esos casos, vamos a hacer un análisis y una presentación de esos casos y vamos a ver qué tan profundo vamos a hacer la exploración para iniciar a trabajar sobre cada uno de ellos. Sus análisis de datos varía desde el análisis del contenido hasta la comparación de los contextos y opcionalmente análisis estadístico. Pues digamos que acá nos importa o nos enfocamos es más en el caso específico como tal, que a veces tendremos que tener algunas estadísticas para ver si sí es útil o no el proceso que estamos haciendo. Eh, es muy eficaz para explorar a fondo casos únicos y como individuos con trastornos raros, proporcionar una comprensión detallada. Un ejemplo de esto es el concepto de PIAR que trabajamos en algunos colegios para incluir a los chicos que presentan alguna deficiencia académica. Esto sería muy útil si se estudiara caso a caso. Digamos que regularmente no se hace, sino se asigna el caso específico, pero no hay una relación. Fenomenología. La fenomenología se origina, o, se origina desde la filosofía fenomenológica. Significa que especialmente la va a trabajar Husserl y Heidegger, perdón, y busca comprender la esencia y el significado del sujeto. Ellos se preocupan más por qué pasa, qué es lo que sucede, por qué pasa cada acción, ¿sí? Su fase incluye la elección del fenómeno en Poe, descripción fenomenológica e interpretación explorando las experiencias humanas desde la perspectiva subjetiva. Y los instrumentos de recolección utiliza entrevistas fenomenológicas, diarios y grupos de discusión para capturar las riquezas de las experiencias
Y el análisis de datos se basa en las estrategias de codificación, desglose de experiencias y formulación de escenas para capturar la esencia subjetiva de de lo que se ha vivido, ¿sí? Se aplica mucho en la investigación psicológica, como el estudio de la ansiedad, donde se busca comprender la esencia subjetiva de las experiencias, ¿sí? Quizás de pronto también se utilice a veces en la física, en el hecho de entender los fenómenos es un poco más práctico, pero pues cada una de estos diseños tiene un instrumento diferente que se enfoca en una investigación diferente. Entonces, les agradezco, deseándoles un feliz día y muchas gracias.